Buenas tardes. Ahorita voy a presentar el tema de la microcirculación. Eh, es de la materia de fisiología. Y bueno, empiezo. La microcirculación está compuesto por vasos menores de 100 micras de diámetro. Incluye arteriolas, metaarteriolas, capilares y vénulas. Sí, a reclamar. Y este es el esquema de cómo sigue. Desde las arterias sigue el curso hacia las arteriolas. Luego le sigue a las metaarteriolas. Enseguida los esfínteres precapilares. Y de ahí pasa a las capilares. Y enseguida a las vénulas. El esfínter capilar más que nada es como un tipo de válvula que se encuentra entre las vénulas y las metaarteriolas. La función se encarga del transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de los desechos celulares. Esto se da por medio de los capilares que cumplen la función de transporte de nutrientes y oxígeno gracias a sus finas paredes. Las arteriolas ejercen la función del control del flujo sanguíneo. Y bueno, y de esta manera es como se ve el aparato circulatorio, que está dividido en arterial y venosa. La arterial va desde el corazón hacia las venas grandes arterias, que son la arteria aórtica y de ahí la arteria pulmonar. Y de ahí se desglosa hacia todo el cuerpo. Ya sabemos que de la arteria de la aorta ya se salen hacia todo el organismo, y de la pulmonar solamente va hacia los pulmones. La circulación periférica tiene alrededor de 10 millones de capilares en el organismo. Dimensión de los vasos. La arteria tiene un diámetro de 10 a 15 milímetros. Se ramifica de 6 a 8 veces hasta que es lo suficientemente pequeña para denominarse arteriola. La arteriola tiene un diámetro de 5 a 9 milímetros. Se ramifica de 2 hasta 5 veces hasta que aportan sangre a los capilares. Las metaarteriolas es el punto donde terminan las arteriolas, que es donde están las arteriolas terminales y donde la capa muscular ya no es continua. Entre las metaarteriolas y los capilares, hay una especie de válvulas, se puede decir, que son los esfínteres capilares. Y estos se abren y cierran el flujo de entrada hacia los capilares. Y aquí tenemos un esquema de las venas, arterias y el intercambio. Aquí tenemos las células del músculo liso, de las arterias. Estos son los esfínteres precapilares. Aquí se pueden ver. Estas son las metaarteriolas. Estas son las venas. Estos son los capilares. Y aquí se da el intercambio de las venas hacia las arterias hacia las venas. La sangre fluye hacia los capilares, que es donde ocurre el intercambio. Y las células siempre están cerca de los capilares a no más de 20 o 30 milímetros de un capilar, ya que si esta está muy alejada, no recibe nutrientes y muere. Se da la apoptosis.
Las arteriolas son vasos muy musculares. Tienen más de una capa media de músculo liso y son los principales vasos que controlan el flujo sanguíneo local. Las capas de los vasos sanguíneos son tres. La primera es la capa túnica, la más profunda. Es la túnica íntima y son células epiteliales planas. La túnica media está compuesta por músculo liso y la túnica adventicia es la capa externa del tejido conectivo. Es la capa más externa de los vasos sanguíneos. Y aquí podemos apreciar en la imagen de una arteria las tres capas. La más profunda, que es esta, es la capa endotelio que reviste el lumen de los vasos sanguíneos. Aquí está la más externa, que son formadas por fibras de colágeno. Aquí vemos la capa media, que son células de músculo liso y fibras elásticas. Y esta es otra imagen de venas arterias y del capilar. Si vemos, esta es la parte interna de una arteria, la capa, la túnica íntima, la capa más interna, tanto de las venas como de las arterias. Y los capilares solamente tienen una sola capa íntima, que gracias a eso las sustancias pasan a través de los capilares por unas fenestraciones de las que están formadas. Y es una estructura de la pared capilar. La pared capilar tiene un grosor de 0.5 milímetros. Pues de aquí. Tiene un diámetro interno de 4,9 milímetros en la luz capilar. La luz capilar es la parte hueca de los vasos sanguíneos por donde circula la sangre. Presenta poros y canales de 6 a 7 nanómetros. Esos son los poros. Y permiten solo el paso de iones y agua, nada más. Se le llama permeabilidad selectiva. Los tipos de poros capilares en diferentes estructuras anatómicas, en este caso serían de las del cerebro. Presenta uniones estrechas que permiten el paso solo de moléculas de oxígeno, dióxido de carbono y de agua, ya que son muy pequeñas, por eso pueden pasar. Y es mejor conocida como la barra hematocefálica, y gracias a ella muchos bacterias no ingresan al cerebro. Esta sería la barrera hematocefálica. Esta es la pared que está entre la barrera hematocefálica y el cerebro. En el hígado, los capilares son de apertura muy amplios. Permiten el paso de casi todas las sustancias del plasma, proteínas y eritrocitos. Pues sabemos que el hígado es sintetizador de proteínas, por lo tanto, tiene que tener las paredes más amplias para que puedan circular entre el hígado y los capilares. Las gastrointestinales tienen un tamaño intermedio entre las del músculo y las del hígado. Yo lo vi como las del músculo y las del hígado, pero quiero pensar que se refería más por la dimensión a las del cerebro y las del hígado, ya que las del hígado son las más amplias y las del cerebro son las más pequeñas. Entonces, en un punto intermedio serían las de las gastrointestinales. Las de los riñones, en específicamente los glomérulos, que es donde la parte de los riñones, que es donde se realiza el intercambio de sangre. En los glomérulos, en los riñones, se abren numerosas membranas ovales o fenestraciones. Las fenestraciones son los poros, que por lo general pueden filtrarse cantidades enormes de moléculas pequeñas iones, pero no las proteínas. En estas fenestraciones que se encuentran en los glomérulos de los riñones, no pueden pasar
las proteínas. Si logran pasar, estamos hablando de una enfermedad renal y se manifiesta como proteinuria, que es proteína en la orina. El flujo de sangre en los capilares, que lo había mencionado, que es de los metaarterioles. Y bueno, aquí más que nada es para referirse a la contracción intermitente de las metaarteriolas y flujo intermitente, que en consecuencia estamos hablando de la vasomotilidad, que es una característica de los vasos sanguíneos y se refiere a que el flujo no es continuo, es intermitente, es que aparece y desaparece cada pocos segundos, en específico en los capilares, metaarteriolas y esfínteres capilares. En los capilares es la región anatómica donde se realiza el intercambio de sustancias entre los vasos sanguíneos y el intersticio. El medio más importante del transporte de sustancias entre el plasma y el líquido intersticial es la difusión, que es mediante una membrana. El paso del soluto a través de una membrana de permeabilidad selectiva y los solutos entran y salen de acuerdo a los gradientes de concentración. El diámetro de los poros de los capilares es de 6 a 7 nanómetros, que es 20 veces más grande que una molécula de agua. Por lo tanto, la velocidad del agua es 80 veces mayor que el flujo del intersticio. Es muy rápido. Y no ocupa de los poros para circular entre los capilares y el intersticio. Puede pasar, como ya se había mencionado, a base del gradiente de concentración, es por difusión. Y son las sustancias que se las dividen en liposolubles y no liposolubles. Las liposolubles pasan así normal, como es el CO2 y el oxígeno. Y las liposolubles como el sodio, el cloro, el agua y la glucosa pasan ya a través de los poros. Permeabilidad relativa se refiere al peso molecular de cada sustancia, como en este caso del agua, del cloruro de sodio, de la urea, de la glucosa, sacarosa, inulina, mioglobina, hemoglobina y albumina. Cada una, de acuerdo a su peso molecular, es lo que le va a dar la característica de si puede o no pasar a través de los poros de los capilares. Aquí vemos que el agua tiene un peso molecular más pequeño que todas las demás sustancias. Y por lo tanto tiene una permeabilidad, tiene una buena permeabilidad para pasar a través de los poros. Y aquí vemos cómo la diferencia del peso molecular de cada una va siendo menos menos permeable a la sustancia. En el agua tenemos un peso molecular de 18 y la permeabilidad es 1. La alumina tiene un peso molecular de 69 y tiene muy poca permeabilidad. El efecto de la diferencia de concentración en la velocidad de difusión y se refiere a la que a mayor diferencia de concentración de solutos es mayor la velocidad neta de difusión. Como aquí vemos que hay, de un lado están muchas moléculas, se podría decir muchas moléculas de alguna sustancia, y por lo tanto tiene más velocidad neta de difusión, y en el otro tiene muy pocas y no tiene tanta facilidad o son más lentas más que nada. El espacio entre las células se le llama el intersticio. Y el líquido que se encuentra en este intersticio se le llama el líquido intersticial. La estructura del intersticio está formado por ácidos de fibras de colágeno y por filamentos de proteoglucanos o proteoglicanos.
las fibras de colágeno recorren largas distancias, son fuertes y proporcionan fuerzas de tensión. Más que nada creo que esto ayudaría cuando hablan de fuerzas de tensión se refiere a las fuerzas de cizallamiento. Los filamentos de proteoglucano son finos y enrollados. Están compuestos por 98% de ácido hialurónico y 2% de proteína. Aquí vemos las fibras de colágeno. Y aquí muy pequeños o muy delgados. Aquí dice que son muy finos. Estos son los proteoglucanos. Y unas células que están entre el líquido intersticial, se le llama gel tisular y son riachuelos de líquido libre o vesículas de líquido libre. Aquí están unas vesículas de líquido libre y los riachuelos son estos blanquecitos. Y se dice que forman el 1% de líquido intersticial, estas moléculas, este gel tisular, en un estado normal del organismo. Cuando hay un edema, forman el arriba del 50% del líquido intersticial. La filtración de líquidos a través de los capilares se maneja a través de estos 4 tipos de presiones, que es la fuerza hidrostática capilar, la presión coloidosmótica del plasma, la fuerza negativa intersticial y la presión coloidosmótica intersticial. Estos cuatro tipos de fuerza o presiones entre los capilares, entre el plasma, entre los capilares y entre el intersticio, unas fuerzas van a tratar de sacar las sustancias que se encuentran dentro de los capilares hacia el intersticio y otras van a tratar de mantenerlo dentro. Y estas fuerzas se les llama fuerzas de Starling. La presión hidrostática capilar es la presión que ejercen las sustancias disueltas a través de los capilares hacia el intersticio, hacia afuera. La presión coloidosmótica u oncótica, también es conocida, del plasma, es la fuerza de presión que ejerce el intersticio para atrapar las sustancias hacia el interior, hace la presión desde afuera hacia adentro. La fuerza negativa intersticial es la fuerza que atrae el líquido hacia el intersticio. Está jalando desde afuera a la sustancia que está dentro de los capilares. La presión coloidosmótica intersticial es muy baja y tiende a sacar líquido del plasma hacia el intersticio. La suma de todas estas fuerzas se le llama presión de filtración neta, que es la suma de todas estas fuerzas y es ligeramente positiva. El líquido tiende a salir de capilar todo el tiempo y constantemente una cantidad mínima de líquido del plasma se dirige al intersticio. Probablemente por la fuerza que hay unas sobre otras, por eso no sale a gran velocidad, están saliendo poco a poquito. Y las fuerzas de filtración del extremo arterial, aquí las vemos. Esta es dentro de las arterias. La presión hidrostática capilar es de 30 milímetros de mercurio. La presión negativa intersticial es de 3 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica u oncótica del plasma es de 28 milímetros de mercurio. La presión oncótica intersticial es de 8 milímetros de mercurio. En total tiene una fuerza total de salida de 41 milímetros de mercurio. Esto es en la arteria. Que tiene una fuerza total de 41 milímetros de mercurio. Y la fuerza total de entrada, que es esta, es de 28 milímetros de mercurio. Y la fuerza neta de salida, que es
21 milímetros de mercurio menos los 28 milímetros de mercurio nos da un total de fuerza neta de salida de 13 milímetros de mercurio. Entonces, en la arteria, en las venas, lo único que cambia es la presión hidrostática capilar, que es la fuerzas de presión que hacen los las sustancias desde dentro de los capilares para salir hacia el intersticio. Es lo único que cambia. La presión negativa intersticial se mantiene en 3 milímetros de mercurio. La presión oncótica del plasma también se mantiene en 28 milímetros de mercurio y la presión coloidosmótica intersticial también 8 milímetros de mercurio. En total, la fuerza total de salida es de 21 milímetros de mercurio, que haciendo la fuerza total de entrada, fuerza total de salida, que es de 21. Y fuerza total de entrada son 28 milímetros de mercurio, la fuerza neta de salida sería de 7 milímetros de mercurio. Y el equilibrio de estas dos entre las fuerzas de las arterias y las fuerzas de filtración de las venas, el equilibrio de estas dos se le llama equilibrio de Starling, que es la filtración capilar media. Y bueno, así como sucedió entre estas dos, entre las venas y las arterias, en la presión capilar media, solamente se modifica la presión hidrostática capilar, que en este caso es de 17.3 milímetros de mercurio. La presión negativa intersticial es igual, son 3 milímetros de mercurio. La presión oncótica del plasma 28 milímetros de mercurio y la presión coloidosmótica de 8 milímetros de mercurio, que hará una fuerza total de salida de 28.3 milímetros de mercurio. La fuerza total de entrada es de 28 milímetros de mercurio y la fuerza total de salida de 28.3 milímetros de mercurio. La fuerza neta de salida nos da de 0.3 milímetros de mercurio, que es muy bajita. Y al final es absorbido por todo lo que sale de los capilares hacia el intersticio, es absorbido y vuelve a la circulación por medio del sistema linfático. Y aquí tenemos una imagen del extremo arterial, en otra parte del extremo venoso. En una parte se da la filtración hacia afuera de las capilares, hacia el intersticio, y en las venas es la reabsorción para devolver la sangre hacia en este caso sería a las venas y luego de ahí se va a las vénulas, luego de ahí se va recorriendo y la recorriendo y de los pulmones para hacer el intercambio de sangre desoxigenada por sangre oxigenada. La alteración del equilibrio capilar la conocemos como edema. Y bueno, son cuatro causas, que es aumento de presión capilar hidrostática por disminución de la presión oncótica, por aumento de la permeabilidad capilar y por obstrucción linfática. Y bueno, el sistema linfático, bueno, voy por las causas acerca del aumento de la permeabilidad del capilar, eh, es una causa de que se den los edemas. El aumento de permeabilidad se refiere a que llega un momento en que los poros de los capilares no pueden retener sustancias grandes como son las proteínas. Entonces, así como salen las proteínas, empiezan a haber una edema y por lo tanto es una causa que puede llegar a darse dentro de los riñones y causar un edema. La obstrucción linfática puede darse en el momento en que el sistema linfático no puede reabsorber las sustancias y empieza a haber una acumulación
en el intersticio o en el intersticial. En la acumulación en el aumento de la presión capilar hidrostática, es una acumulación de líquido en el intersticio. Puede deberse a la retención de cloruro de sodio, de agua, de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, aumento de presión venosa y por lo tanto se da el edema. En la acumulación en el intersticio, que es el edema, ya no se refiere a que ya no es capaz de retener el líquido dentro de los capilares. Y bueno, esto se da por desnutrición, hepatopatías, síndrome nefrótico, que es lo que había mencionado hace un rato, y todo por la disminución de albumina, ya sea por la no producción o por la expulsión de albumina dentro de los capilares. El aumento de la permeabilidad, ya lo había dicho, se van los líquidos y sustancias a través de los poros, se va la albumina y a la vez el líquido. También, además, en el líquido intersticial, y puede darse por quemaduras, por infecciones o por toxinas. Y el sistema linfático, así como el sistema circulatorio de las venas, también tienen válvulas, y se refiere a que el sistema linfático también solamente es unidireccional. No una vez que se absorbe y se regresa, el sistema linfático absorbe las sustancias, esto ya no tiene un regreso. Absorbe tanto lípidos como proteínas, macromoléculas y otras sustancias. Tiene presión negativa, por eso tiene la facilidad de absorber, y como consecuencia se succiona las sustancias que da del intestino. El sistema linfático está dividido en dos porciones. La primera es la mitad derecha de la cabeza y cuello, parte del tórax, solamente una parte, y el brazo derecho, que se drenan en el conducto llamado gran vena linfática. Y del lado izquierdo, en la parte inferior del cuerpo, mitad izquierda de la cabeza, cuello y tórax, y brazo izquierdo, y todo se drena en el conducto torácico verdadero, que es mucho mayor que la gran vena linfática por la cantidad de sustancias, por la proporción que absorbe del cuerpo, que es la mayor cantidad. Y ambos desembocan en el ángulo yugulo subclavio. Y aquí vemos una imagen donde es la parte donde se unen las dos. El sistema linfático, al igual que las venas, ya lo había mencionado, que tienen válvulas, igual que las venas, que una vez que empiezan a circular ya no tienen manera de regresar. Las válvulas son las que se encargan de mantener el flujo, de que no se regrese. Es unidireccional el flujo y no se puede regresar al intersticio. Y bueno, creo que es todo. Muchas gracias.